más que la belleza externa, porque hay gente que no es agraciada y es fea, y por más que se arregle, siempre va a ser fea. Y bueno, ni modo, pobrecito, ¿no? Pero vale. Bienvenido a La Sala de Espera Podcast. Bien, nos encontramos aquí en un nuevo episodio de su podcast, La Sala de Espera. Sean todos ustedes bienvenidos. Me acompaña mi amigo Jelmerson una vez más. ¿Cómo estás, Jelmerson? Saludos, Leo. Agradecido nuevamente con Dios por estar aquí. Bueno, Leo, sabes que hace un tiempo había leído el libro Padre Rico, Padre Pobre del autor Robert Kiyosaki, bastante famoso ese libro, Ok. en el cual él comentaba algo acerca del trabajo o de los estudios. Mencionaban que es importante estudiar, pero mucho más importante aún, dedicarte a una actividad propia. Debido a esto, surge la siguiente pregunta. ¿Realmente es importante estudiar hoy en día para ejercer alguna profesión o para poder subsistir en la vida? Oye, mira, casualmente, comenzando la semana, el día domingo, estuve como de costumbre en casa de mis hijos para que mi hijo mayor, que es barbero, me cortara el cabello y él mencionaba acerca de algo al respecto que, bueno, me gustaría compartir en el desarrollo del programa de hoy. Me gustaría indagar un poco más y ver en qué conclusión llegamos hoy. Qué bueno, así que bueno, invitamos a toda nuestra audiencia a acompañarnos en este tema donde estaremos analizando si realmente es importante o no el tener estudios académicos para poder realizar una profesión o una carrera o cualquier oficio que vayamos a tener en la vida. Bueno, Leo, en el libro mencionan que, por supuesto, es muy importante estudiar. Es importante. Desde mi punto de vista, sí lo es. Es importante estudiar. Pero fíjate tú el enfoque que le da él. Él cuando habla de padre rico, padre pobre, se menciona a dos tipos de crianza diferentes. Una Ok. crianza de una persona que era adinerada y otra persona que es el factor común, una persona pobre, como diríamos todos. Él dice que la persona rica estudia para complementar una actividad que quiere hacer, un proyecto que quiere realizar. La persona pobre piensa en estudiar para conseguir un trabajo en el cual ganes bien. Son dos enfoques totalmente diferentes, en cierto modo sería válido, pero desde su perspectiva de educación financiera, él menciona que ciertamente sí, es importante estudiar, pero estudiarlo con ese enfoque de hacer una actividad el cual tú quieras realizar o digamos esa actividad que te puede eh, generar mejores ingresos. Creo que sí tiene mucha razón porque muchas veces nosotros estudiamos algo y muchas veces no es una carrera que nos guste. Resulta que estudiamos, gastamos 6 años estudiando y luego no trabajamos de eso. Recuérdate que salimos del bachillerato siendo adolescentes, muchachos jóvenes que todavía no tenemos como esa orientación. La persona, sobre todo cuando sale del bachillerato, todavía no tiene todavía no tiene claro una carrera con la cual se identifique. Y aunque hay parte de cierta orientación que se dan en los liceos o escuelas secundarias, no sale realmente el joven con una vocación o con una conciencia de cuál es su vocación regularmente, para qué tipo de carrera le gustaría estudiar. Y casualmente hace poco leía un post de nuestra amiga Vanessa, donde ella mencionaba un poquito de esto y de cómo algunas personas se toman un año luego de terminar el bachillerato para pensar, para revisar y para analizarse a sí mismo, quizás, no sé, tener ese tiempo de poder saber qué tipo de carrera es la que realmente se identifica, porque como ella decía, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, no hay nada mejor que trabajar, hacer o desarrollar, estar en actividad, en el trabajo, en el empleo, lo que sea, que realmente a uno le guste, que realmente a uno lo apasione. Por ejemplo, a mí me apasiona la creación de contenidos y por eso que hago todo esto de la manera que lo hago, ¿no? Que creo que es o el sentir común entre todos los creadores de contenido. Creo que es muy normal y muy común. Me imagino que muchas personas se han sentido identificadas porque yo he pasado por eso también. A mí me pasó que cuando uno va saliendo del bachillerato, uno no sabe qué carrera elegir. Uno dice, o sea, está la carrera universitaria, pero ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Realmente es muy normal que nos sintamos en esa diatriba. O sea, yo pasé por eso. Y claro, en mi caso a mí me gustaba mucho la tecnología y no sé qué, y me encaminé hacia allá. Por eso fue que Claro. estudié ingeniería de telecomunicaciones, porque
me gustaba, o me gusta la tecnología y aprender todas esas cosas. Tenía ciertas habilidades para la programación, se me hacía fácil y fíjate que no me dediqué a la programación como tal, aunque tenía habilidades para eso. En tu caso, sí, la decisión fue acertada, la elección de la carrera. Claro, claro. A diferencia de tu caso, hay muchísimos casos conocidos, cercanos. Quizás cada uno de nosotros tenga algún conocido o cercano con un caso como este, donde han tomado una carrera que luego, aunque salieron graduados de esa carrera, nunca la ejercieron, no es una carrera que les guste, o si lo han ejercido, no les ha gustado estar en ese empleo. Conozco, por ejemplo, unos creadores de contenido, creo que son argentinos, creadores de contenido que andan viajando y haciendo sus videos en YouTube, donde ellos decían que estaban en empleos que a ellos no les gustaba y decidieron dejar todo por irse a viajar por el mundo y son felices viajando por el mundo y compartiendo videos en YouTube. Como esos, muchos que han tomado carreras que realmente no eran las apropiadas, que no les apasionan, que no les gustan y básicamente fue como un tiempo perdido. Y por otro lado, en ese tema de si es importante o no, o qué es más importante, el tema de tener un estudio académico, un título que nos permita buscar un buen empleo, un buen trabajo, etcétera, como es la mentalidad que según el libro entendí que es del que ha sido criado con padre pobre. Entonces, bueno, el domingo que estaba yo compartiendo en casa con mi hijo mayor que me estaba cortando el cabello y estaba su mamá allí y entramos en una conversación y él decía, porque él tiene varios proyectos hoy día, es cantante, está montando un mini estudio en la casa y ya lleva bastante tiempo con el oficio de la barbería y le ha ido muy bien. Y entonces él decía, sacaba sus conclusiones, si yo hubiese sabido que iba a ser barbero y que me iba a ganar la vida con esto, yo hubiese comenzado a los 15 años, no hubiese seguido estudiando y ya hoy tuviera una barbería y tuviera un negocio bien establecido y estuviera ganando más dinero que el que gano ahora. Entonces, esa fue el análisis que él tuvo. ¿Qué piensas tú de lo que dijo mi hijo? O sea, estoy de acuerdo en mitad. ¿Por qué te lo digo? Es muy importante, por supuesto. Si él fuera sabido desde un principio, no sé qué estudió él anteriormente de ser barbero, hay estudios de estilista a nivel profesional. El que tú tengas un certificado, algo legal que te certifique que tú eres un profesional en barbería, en estilismo, en colometría, no sé cómo se le llama, a los que pintan el cabello y esas cosas, eso te da un plus. Abre Y otra puertas. cosa, si tú ejerces la barbería informalmente, por supuesto vas a ganar bien porque llegan los clientes te recomiendan y todo eso. Pero imagínate que tú cambias de país. Las personas que te conocían en ese territorio ya no te van a conocer o incluso cámbiate de estado. Puedes seguir ejerciendo, ciertamente. Lo vas a ejercer informalmente. Muchos de los que han emigrado de Venezuela han llegado a otros países y han trabajado a la barbería y también, gracias a Dios, les ha ido Claro, bien. y no significa que esté mal. Está bien, está muy bien, estás emprendiendo y todo aquello, pero puedes agregar un plus que es el certificarte, graduarte. Eso te va a abrir muchas puertas en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Bueno, esa Por es una supuesto. parte que yo siempre he analizado, Jelmerson, ahora que tú estás diciendo eso, y aquí es donde está el meollo de este tema de hoy, creo yo, de qué es más importante, el estudio académico, sobre todo el título académico, o el aprendizaje en la práctica, la experiencia. Por ejemplo, mi experiencia al pasar por un trastorno de ansiedad y depresión, donde hoy día, después de haber pasado por eso, haber superado, haber estudiado por mi cuenta, haber investigado, haber aprendido mucho sobre el tema, conocí profesionales de la salud mental que solo parece ser que tienen un título, que es lo que les permite estar en esos puestos, pero no tienen la calidad humana, no tienen la empatía para de verdad ponerse en el lugar del otro, ayudar o ayudar a salir de esa situación, mientras que de pronto hay personas, conozco, que así como yo, hemos vivido una experiencia, hemos aprendido y podemos comprender mejor a aquellos que están pasando por allí y podemos entonces ayudarlos a salir de la situación en base a una experiencia que nos ha dado un aprendizaje que tiene como, en mi opinión, más valor y más efectividad. También está el caso de mi hijo, que mi hijo menor, yo tengo 3 hijos, mi hijo menor, y bueno, lamentablemente, quizás por esa mentalidad de padre pobre, mis hijos, después de salir del bachillerato, no pensaron en la universidad,
sino que pensaron en el trabajo, irse a trabajar. Y mi hijo mayor, bueno, hoy está de barbero, es el que dice que hubiese sabido de eso, hubiese dejado los estudios antes. Y mi hijo segundo está también en un empleo y no siguió con intenciones de estudiar. Mi hijo menor, el de los tres, fue el único que ni siquiera llegó a sacar el bachillerato. En cuarto año, bueno, llegó el tema de la pandemia y la cosa, y resulta que el muchacho no rindió, se aflojó en ese periodo de tiempo donde el sistema de estudio era a distancia y dependía mucho de la responsabilidad del estudiante que fuera a investigar, que hiciera una tarea y que lo mandara a los profesores para que lo evaluaran. El cuarto año creo que lo sacó, pero ya con las reparaciones. Es decir, se quedó en cuarto año, pues no sacó el bachillerato, que es el punto. Y ahora él está haciendo gestiones para meter currículos en distintos lugares, lo ha hecho ya y ha buscado empleo y mayormente no logra conseguir empleo porque no tiene ni siquiera bachillerato. Así que parecerá ser que no importa si sabes o no sabes algo, y porque realmente yo también, esta es mi opinión, uno estudia tantas cosas, por lo menos en bachillerato, que no tiene nada que ver cuando sales a trabajar, cuando empiezas en un oficio, nada tiene que ver con el tema de la matemática, por ejemplo, polinomios. Yo nunca he usado polinomios en mi vida, para nada, por poner un ejemplo. Y son cosas que de pronto nunca van a utilizar en el empleo que van a tener en su vida. Y mi hijo menor, por ejemplo, no ha podido conseguir un empleo simplemente porque no tiene un título que diga que es bachiller de la República. Sí hace falta. Si yo no fuera estudiado matemáticas, por lo menos en mi carrera, de verdad, no serviría para nada. Es que inclusive hasta estudiando derivadas e integrales, ya a nivel universitario, llega un momento que tú dices, pero ¿para qué yo estudio tanto eso? Pero más adelante te das cuenta que te servía y lo usas. Todos esos conocimientos matemáticos de base o de primaria a nosotros, cuando estamos empezando, se nos hace difícil y la necesitas para ese momento. En el momento que lo estás estudiando, tú dirás, ¿para qué? No entiendo. Pero claro, a un nivel profesional la vas a utilizar. Yo me refiero en el sentido de ya, yo considero que sí hay una matemática y otros tipos de materia que en la educación básica, que llega hasta sexto grado, lógicamente es lo que necesitamos. Necesitamos aprender a leer, aprender a escribir, aprender una cantidad de cosas que tienen que ver con la matemática básica, con ciencia, con sociales, con lenguaje, etcétera, 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 las materias básicas. Pero luego hay cosas que estudiamos en bachillerato, por ejemplo, yo dije polinomios por poner un ejemplo, o de repente álgebra o una cantidad de cosas que de pronto para un barbero no son necesarias. Por eso mi hijo lo ve No, como diciendo, exacto. si hubiese Entiendo, sabido entiendo. eso, no me hubiese perdido tanto tiempo estudiando, algo que no lo necesito Claro, en mi oficio. Y algo que él dijo que considero que tiene razón es, debería más bien en el bachillerato enseñarlo a uno a cómo enfrentar la vida, a cómo prepararse para el trabajo, a cómo buscar un empleo, a cómo ese tipo de cosas que son ya más prácticas y necesarias para la vida. ¿Tú qué piensas de eso? por supuesto, por supuesto. Está muy bien. El que no quiera estudiar la universidad, por supuesto, va a decir, ¿para qué carrizo veo todo esto si no lo voy a utilizar? Claro. Y sería así tal cual como tú dices. Mira, mi hijo menor, por no tener el título de bachiller, ha buscado empleos en tiendas de venta de ropa, supermercados, venta de comida, víveres, empresas de mantenimiento. Dime tú, ¿qué necesita de lo estudiado en el bachillerato para ejercer un cargo de esos? Para Realmente vender nada, ropa, para vender comida, para X. Pero realmente nada. ahí es donde yo digo que no tiene sentido un poco, ahí como que la rigidez del sistema, porque es un sistema que está establecido, y entonces es lamentable que primero un muchacho no termine de sacar un bachillerato, es lamentable, que pierda el ánimo de estudiar a esa etapa de su vida, y luego que quiera un empleo tan simple como vender ropa en una tienda y no puede hacerlo porque no tiene un título que diga es bachiller. A eso yo no le veo sentido. Pero bueno, Jameson, para concluir, me gustaría saber cuál es la conclusión de la introducción de este tema con relación al libro. ¿Qué conclusión nos lleva al libro? ¿Qué es lo más importante? ¿El estudio académico, el título, o el negocio, o la práctica, o la experiencia? Cuéntame. Bueno, según el libro, es importante los dos. Pero por supuesto va a ser mucho más importante el oficio que tú hagas con eso que aprendiste. Me imagino que el hijo de padre rico tiene una formación diferente porque el padre tiene un negocio y va a pensar en función de lo que ya hay. En cambio, el hijo de padre pobre no tiene, sino que Idea de lo que va a hacer. tiene que buscar un empleo, ¿no? Este otro piensa en el sentido de negocio porque ya su padre ha Ujú. desarrollado algo.
Claro, es que ese es el enfoque. El enfoque es busca estudiar algo que te sirva para tu negocio, para tu proyecto personal o lo que tú quieras hacer, que sea rentable. Como conclusión de hoy, en mi opinión, creo que entiendo que entonces lo ideal sería sacar los estudios académicos, tener un título, pero enfocado en tener un negocio propio en el cual puedas aplicar todo eso aprendido en el sentido académico. ¿Es así? Sí, 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 sería lo ideal. Estudiar para complementar tu proyecto personal. Desde mi punto de vista y recomendación, estudien algo que les guste, porque el no estudiar, entonces nos quedamos estancados. Es importante estudiar para avanzar. Bueno, creo que ya no hay más nada que agregar entonces a esta charla de hoy, más que invitar a la participación de nuestra audiencia, que nos den su opinión. Por cierto, queremos agradecer a nuestra amiga Vanessa Beso en Hype, que por fin alguien se atreve a participar proponiendo un tema. Nos parece buenísimo su tema, así que Sí, creo que para el próximo episodio estaremos trayendo el tema que ha propuesto nuestra amiga Vanessa, ¿no, Yelmerson? sí, exactamente. Esperamos, Dios mediante, podamos reunirnos para presentar el tema. Bueno, ya con esto hemos concluido el tema. Esperamos que haya sido de su agrado. Les invitamos a que participen y nos den su opinión. ¿Quién piensan ustedes? Bueno, nos vemos entonces en la próxima ocasión, cuando debemos volvamos con la sala de espera. Hasta entonces. Hasta la próxima.